Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Ya estamos en la transmisión en Facebook. Y hoy comenzamos el Evangelio de Juan. Hoy que comenzamos con el cuarto Evangelio, en este estudio verso por verso, en cada Shabbat. Y nos da mucho gusto pues que el Señor nos esté permitiendo avanzar en este recorrido de la Biblia. Vamos poco a poco, pero ha sido un tiempo delicioso, ha sido un tiempo de mucha bendición con la compañía de todos ustedes. Así es de que muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, voy directamente al análisis de los versículos, independientemente del aspecto histórico y los aspectos característicos del Evangelio. Los voy a dejar de lado para no hacer el tiempo muy largo. Esto finalmente, hay mucha información relacionada con el Evangelio de Juan en los medios de difusión, así que vamos a ir directamente al análisis de los versículos, porque después de analizar el tema de cómo es que Juan comienza a hablar de Yeshua, nos vamos a dar cuenta que pues implica una reflexión profunda relacionada con el tema de la eternidad. Así es de que vamos a empezar consagrando este tiempo con una oración, por favor, si me quieren acompañar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por estos estudios que estamos teniendo, porque así de una manera, poco a poquito, Señor, vamos entendiendo tu palabra, vamos entendiendo tu mensaje, Señor, y vamos aplicándolo a nuestras vidas. Gracias porque este día iniciamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos estás dando esta oportunidad. Te pido que abras nuestros ojos, Yeshua, que untes lodo en nuestros ojos y quites de nosotros la ceguera, para nosotros ver la imagen de Yeshua, la persona de Yeshua, el Dios que es Yeshua. Gracias te damos, papito, porque es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Padre, por esto. Permítanos entender la magnitud de estos versículos y aplicarlos en nuestra vida. Y cómo te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar tu bendita palabra, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Dice el versículo 1 de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan empieza con un tema duro, con un aspecto durísimo para todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, lo que está hablando Juan, primeramente, pues tiene que ver con el aspecto de los conceptos. El concepto del verbo, que tiene que ver con logos, pues es un concepto griego. Independientemente de que Juan era judío, no hay registro, y bueno, por más que queramos pensar o suponer que efectivamente todo el Nuevo Testamento en algún momento se escribió en hebreo, que hubiese sido sensacional, pues no hay registro de esto. Los registros que se tienen es del griego, de manera que aún así es importante considerar el concepto, porque el concepto original, porque precisamente es aún en el griego hay mucha riqueza. Si nosotros analizamos los conceptos de acuerdo al contexto de las palabras del apóstol. Para empezar, cuando dice Juan, en el principio, Juan se está remontando al tiempo de la creación, incluso antes. Génesis 1:1 dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El tema de la palabra, el concepto de principio que está utilizando Juan, como el concepto de las tinieblas y el concepto de la luz, los vemos aquí en estos primeros 4 versículos. Así es de que es importante que nosotros consideremos los primeros 5 versículos de Génesis. Vemos literalmente los 5 primeros versículos del Evangelio de Juan. Juan está remontándose al Génesis literalmente. Así es de que Juan nos remite hasta antes de la creación de todas las cosas, colocando a Yeshua con el atributo de eterno. Porque cuando dice verbo, la palabra verbo que se utiliza en el texto griego es la palabra logos, como les comentaba, que en el arameo es la palabra memra, en fin. Pero vamos a ubicarnos en lo que tenemos, sin suponer lo que no tenemos. Y créanme que aún así hay mucha riqueza, y ese es el propósito del estudio de la Biblia. Que no forcemos nosotros la idea de querer entender con una mente judía no con una mente judía, más bien, es decir, si un judío sin ningún tipo de prejuicios se pone a leer el Nuevo Testamento, lo va a entender perfecto, por supuesto. Lo que yo quiero decir es que no tenemos que forzar nuestra mente para pensar de acuerdo a la religión judía, lo que la religión judía considera con relación a estos temas, a estos conceptos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos vamos a hacer muchos problemas. Y esto es tan simple y tan sencillo. Nosotros ya estudiamos Génesis, el capítulo 1. De hecho, vamos en el capítulo 33 de Génesis. Pero este tema de la palabra logos, como les comentaba, literalmente se traduce como la palabra. Y en ese sentido nosotros entendemos perfectamente que uno de los títulos que recibe el Mesías, Yeshua, es precisamente ese, como la palabra que se hizo carne. ¿Ok? Pero desde el concepto, desde la etimología, específicamente en el contexto del relato de Juan, verbo tiene que ver con una expresión divina, es decir, el Mesías. La revelación de Juan plasmada en este versículo viene de las propias palabras de Yeshua, ya que él mismo hizo alusión de este momento al que se refiere Juan. Acompáñenme ahí a Juan 17, más adelante. Juan 17:5 dice, y es justo el momento al que se está refiriendo Juan aquí desde el versículo 1. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, Yeshua, primeramente, no es algo que haya inventado, que se le haya revelado solamente a Juan. Esto Yeshua se lo dijo a sus discípulos, lo dijo públicamente. Una vez más, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de la creación de todas las cosas. Yeshua mismo está exponiendo de dónde su calidad de eterno. De manera que Juan lo único que hace es plasmar por escrito lo que dijo Yeshua. Lo que dijo, una vez más, en el principio era el verbo. Es una referencia literal a Yeshua. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice dos aspectos distintos. Y el verbo era con Dios. Estaba con Dios. ¿Sí? La palabra era
la palabra, cuando dice y el verbo era con Dios, la palabra era en el griego es la palabra gen, que significa estaba, literalmente significa estaba, o estábamos, o dependiendo del tiempo, estuviese o estuvieres, o fuimos. Pero si en ese contexto, bajo ese contexto, tú lees nuevamente, entonces puedes leer así. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Aquí entonces ya Juan te está exponiendo la dualidad de la deidad, es decir, el Padre y el Hijo. Justo lo que nosotros vemos en la primera mitad del versículo 1. En el principio creó Dios, Elohim, dioses. Es una palabra hebrea que habla en plural. Entonces, Juan está conectando literalmente con Génesis 1:1, confirmando una vez más, como desde el principio, desde Génesis 1:1, que son dos deidades en el universo, el Padre y el Hijo. No son tres, no, son dos, el Padre y el Hijo. ¿Ok? Así es de que entonces por esa razón es importante atender a las palabras que el propio Mesías expresó. ¿Por qué? Porque una vez más Juan está plasmando por escrito lo que dijo el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El término logos que utilizó Juan era muy utilizado en la filosofía griega de aquella época. Con él se refirió tanto a la palabra hablada o escrita. Es palabra hablada o escrita, como aquella que no se ha pronunciado o permanece en la mente. Fíjense, si nosotros consideramos entonces que el concepto original nos remite, nos expresa aquello incluso, no solamente la palabra hablada o escrita, sino que incluso aquella que aún no se expresa, sino que está en la mente, entonces el concepto te amplía el panorama acerca de lo que está expresando Juan en este primer versículo. Primera de Corintios, acompáñenme a sus Biblias, por favor. Primera de Corintios 2. Vamos a leer del 12 al 16. Dice el apóstol Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la mañana? ¿Cómo fue que Jacob discernió espiritualmente? Pero eso fue una facultad especial que le dio en ese momento el Señor, para que viera el campamento de ángeles. Dice, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Más nosotros, ¿quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente del Mesías. Si tú te estás dando cuenta, Pablo
está entendiendo perfectamente lo que Juan expresó en este primer versículo, en unas cuantas palabras. La palabra, la expresión logos o palabra, el verbo del que está hablando Juan, te implica incluso a pensar, te lleva al concepto desde que la expresión está aún en la mente, incluso como Pablo aquí lo menciona, en la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente de Dios? Entonces, esto podría equipararse a la idea para muchos de logos, en el sentido de que la palabra o el verbo apunta hacia el principio de la racionalidad en el universo. O sea, razonar a través de Yeshua, a través de la mente de Yeshua, el universo, o incluso la inteligencia que ha estado detrás del orden en el universo, en la creación de todas las cosas. Juan se refirió a Yeshua en este término de la filosofía griega, tal vez con el propósito de que fuera leído por muchos de la época, muchos lectores. Juan claramente expresa su convicción de que quien ha creado el universo y lo rige es Yeshua. Aquí está exponiendo Juan en este primer versículo este principio. Quien ha creado el universo y por quien son todas las cosas es Yeshua, el Hijo de Dios, a quien designó como la palabra, como el verbo. Por esa razón, el uso de la palabra griega tiene un propósito muy importante. Si consideramos que uno de los aspectos del concepto tiene que ver con la expresión de aquello que aún no se ha expresado, es decir, aquello que aún se tiene en la mente y que permanece en la mente, como lo mencionamos, pues Yeshua es quien da a conocer los pensamientos de Dios, como él mismo lo dijo en otro pasaje. Estamos hablando de lo que está en la mente, pero que no es revelado sino por el Hijo. En este caso, en la mente de Dios, no es revelado a los hombres sino a través del Hijo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí, en el momento en que le abre la mente a alguien, en ese momento es cuando le es entregada la revelación del Padre. Pero eso solamente lo da el Hijo. En ese sentido, el autor de la carta a los Hebreos, por otro lado, se refiere al mismo momento en que Juan lo hace respecto al principio en que Yeshua estaba con el Padre, y lo identifica como aquel que hizo el universo, literalmente. Hebreos, por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 1. Versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto que está hablando el autor de la carta a los Hebreos es justo lo que vemos en Génesis capítulo 1. En la creación de todas las cosas. Y el Señor dijo: hágase esto, y fue hecho. De manera que la expresión del apóstol Juan solo es la confirmación de las propias palabras de Yeshua, cuando dijo que él era antes que Abraham y que los líderes judíos no entendieron de lo que hablaba. ¿Recuerdan? Juan 8, 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estaban enojados con Yeshua. Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, por no decirles, ya te enloqueciste. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Por qué dijeron estos? ¿Por qué le dijeron esto? Porque cuando ellos simplemente se entendían que quien guardaba la palabra de los maestros, pues eran los discípulos. En el judaísmo se acostumbra mucho a eso, que hay quienes guardan la palabra, quienes guardan la enseñanza de los maestros, de los rabinos, etc. Pero entonces ellos hablaban o sea, se estacionaron ahí, o sea, no entendieron que Yeshua estaba hablando de cosas eternas, y es ahí donde siempre chocó la mente del pueblo judío, de los líderes judíos, con la del maestro. Dice 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? En la pregunta, ellos ya estaban negando lo que Yeshua les está diciendo. Sí, porque aquí simplemente, ¿te crees Dios o te crees eterno? ¿Te crees? ¿Sí me explicó? En la misma pregunta de molestia y enojo, están negando lo que Yeshua les está diciendo o confirmando. 54. Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, por eso no lo dijo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Una vez más, no les había sido revelado. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese estudio ya lo vimos. ¿Quién lo recuerda? El momento en que Abraham vio a Yeshua y se gozó. Justo en el momento. ¿Cómo? No, Abraham. Recuerden que vimos el momento en el que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y van ya están en el momento que va a sacrificar a Abraham, cuando el ángel del Señor lo detiene. Y en ese momento ve a un carnero con sus cuernos trabados en un zarzal. Toda esa simbología, todo ese momento justo, vimos que es justo Yeshua, quien está es como fue una profecía, una visión profética de Abraham, de que Yeshua estaría sustituyendo en sacrificio a su hijo, pero para los posteriores días y para la humanidad entera. Ok, dice versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Contundente. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Imagínense lo que sucedió en ese momento. Querían matarlo, pero ellos estaban cegados a propósito. Ellos estaban cumpliendo también con una profecía y un juicio divino para que no le reconocieran. Regresamos a Juan, versículo 2. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya te estás dando cuenta cómo está describiendo Génesis? El apóstol Juan se refiere a Yeshua como la luz de los hombres en el contexto de la vida eterna, ya que desde el versículo 1 Juan expresa la divinidad de Yeshua desde el contexto de su eternidad. De manera que en el mismo sentido en que en el principio de la creación las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
¿sí? ¿Recuerdan? Y que las tinieblas no permanecieron por causa de la luz, cuando dijo el Señor, sea la luz. Asimismo, la esencia de aquella luz que fue creada se encontraba en Yeshua, por lo cual las tinieblas no resplandecieron contra aquella luz, es decir, Yeshua mismo. Quizás algunos no estuvieron con nosotros en los estudios de Génesis 1:1 y los subsecuentes, en donde hablamos de este tema. Analizamos el tema de la luz, las tinieblas, el concepto original y lo que implica. La relación entre luz y tinieblas solo es en el sentido de contraposición, ¿ok? Ya que en diversos pasajes de la Escritura se expresan estos dos términos en contraposición respecto a su propósito. O sea, el propósito de la oscuridad y las tinieblas es uno y el propósito de la luz es otro. Por ejemplo, en Isaías 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Alegóricamente, la palabra or significa luz, pero alegóricamente significa la vida en contraposición a la muerte. ¿Estás de acuerdo? O sea, la palabra hebrea para luz es or. Así es de que si lo vemos desde un punto de vista alegórico, representa la vida, la luz. Por eso Juan habla de que Yeshua era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque representa la vida de Yeshua. La contraposición es la oscuridad, las tinieblas. Las tinieblas en el hebreo es la palabra hoshek, que viene de la raíz hashak, que significa estar oscuro, pero como reteniendo la luz. Algo oscuro que tiene un propósito, y ese propósito es retener la luz. Les recomiendo que por ahí, si tienen el link de SoundCloud, de nuestros estudios, por ahí tenemos publicado el estudio donde vimos este tema de Génesis, y abundamos bastante en este tema, porque analizamos los conceptos originales y lo que significan, y en el contexto de la creación, entonces tiene mucho que ver de lo que está hablando Juan. Una vez más, ¿de qué está hablando Juan? Dice versículo 2, en el principio, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido fue hecho. Con Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De esto está hablando Juan. Sigue hablando de Génesis, del motivo de la creación. El concepto de para tinieblas en sus raíces en el hebreo implica una acción de impedir la luz, lo que se podría entender como una acción con el propósito de que la luz no cumpla su propósito. ¿Ok? Por eso el apóstol Juan, muy a propósito, categóricamente expresó: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué? Porque la palabra resplandece tiene ese propósito de aparecer, de resplandecer, como de manifestarse contundentemente y de separar incluso. Exacto. Así es. Entonces, por eso el apóstol Juan les comentaba, muy a propósito habla de este tema, y en el sentido de que la luz en las tinieblas resplandece como en el principio y bajo el orden de Dios, cuando dijo sea la luz, como una orden que está dando el Señor.
¿Quieres leer Génesis 1? Por favor. Ajá, más adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. ¿Ok? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, esto implica una orden que está recibiendo la creación. Una orden, como lo vimos en aquel momento, precisamente para aquel que estaba ejerciendo la oscuridad. Recuerdan que también analizamos que del versículo 1 al versículo 2, de repente hubo un caos. O sea, el Señor crea, pero no crea en desorden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero se supone que no estaba en desorden. Pero del versículo 1 y al versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa esto? Que algo sucedió entre el tiempo del versículo 1 y el tiempo del versículo 2. También lo analizamos, que nos remite a Isaías incluso. Así es de que ese es el propósito. Juan está recordando en el inicio de su mensaje el motivo de la creación de todas las cosas, pero como punto primordial la luz que cumple su propósito. Yeshua, con Yeshua las tinieblas no pudieron prevalecer. Es decir, ¿por qué? Porque Yeshua es la luz de los hombres. La orden que dio el Padre, que dio el Señor, fue una declaración de control divino sobre las cosas. Esto implica entonces una expresión de autoridad de Todopoderoso para que las tinieblas no prevalezcan frente a la luz, desde Génesis 1, para el tema de la creación, para el contexto de la creación. Así es de que esa fue la orden, sea la luz, pero con el propósito de que las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. Que en este caso estamos hablando de Yeshua. Esto es frente a Yeshua en el contexto del concepto hebreo de la raíz de la palabra tinieblas, hashak, como dijimos, que es la oscuridad con la acción de retener la luz. Esto significa que cuando Dios dijo sea la luz, fue una orden directa para aquel que creó el caos en la tierra y que se encontraba impidiendo que ocurriese la luz, el despertar del alba, como la manifestación de la gloria del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que quizás de repente se va a tornar un poco difícil entender estos términos, pero estamos hablando precisamente de la deidad de Yeshua. Hablar de la deidad de Yeshua nunca ha sido un tema fácil, siempre ha sido un tema en el que implica una vez más leer, una vez más escuchar, una vez más adentrarse en el tema. Es un tema que quien diga que lo domina al 100% miente. La deidad de Yeshua no rebasa la capacidad de la mente del hombre, de cualquier humano. Por eso es un tema tan controvertido. La verdad es que yo no le encuentro sentido controvertir en un tema en el que simple y sencillamente Dios puso un límite de entendimiento al hombre. La enseñanza entonces representa que la luz que nos saca del caos de una vida sin instrucción. Si nosotros podemos ver entonces que la luz también, por otro lado, en un sentido simbólico, representa como la enseñanza, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando uno está en oscuridad, cuando uno no conoce la Biblia, tienes como una venda en los ojos. Simple y sencillamente abres, quieres leer y no entiendes muchas cosas de la Biblia. Es como si tuvieras literalmente una venda en los ojos.
Pero cuando comienzas a entender es como si viniera la luz y te iluminara los conceptos y la mente, y es así como entonces la enseñanza representa a esta luz que nos saca del caos, entonces, de una vida sin instrucción. En ese sentido, la importancia de la palabra enseñanza en el hebreo es relevante, ya que enseñanza en el hebreo es la palabra Torah, que significa propiamente enseñanza o instrucción. Sin embargo, la palabra Torah viene de la raíz yara, que significa fluir como el agua, regar, hacer llover, ser saciado de la sed. De manera que en cualquiera que diga que Yeshua vive en él, como muchos decimos que Yeshua vive en mí, significa que su instrucción fluye como ríos de agua viva en la vida de esa persona, según la promesa de Yeshua. Esa es una promesa que se cumple en la vida de los fieles en Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es de que los conceptos se conectan, todos los conceptos se conectan. Así, y este tema del que está hablando Juan, por eso les decía, Juan comienza con un tema duro, no solamente para la mente del hombre, sino de comprender, incluso porque es un tema profundo, sino duro incluso para cualquier judío que no cree en Yeshua, porque está hablando del Eterno, está hablando de que Él estaba con el Eterno desde el principio de todas las cosas. Y luego dice el versículo 5, perdón, no, ya lo habíamos leído, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es. El hecho de que las tinieblas no hayan prevalecido ante la orden del Padre, al decir sea la luz, tiene que ver directamente con el hecho de que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra Yeshua. Por cuanto que a pesar de que el propósito de las tinieblas, que es Hashak, de acuerdo al concepto hebreo, es retener o impedir que la luz sea, Yeshua cumplió el propósito de forma literal con esa potestad conferida por el Padre. ¿Cuál potestad? De que sea la luz, como una orden. La potestad sobre las tinieblas. Y hay un ejemplo que me gusta mucho citar en este tema, porque vemos de forma literal cómo Yeshua cumple lo que hizo el Padre en la creación. Ahí Mateo 4, por favor, a partir del versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo... ¿Cuánto qué? Marcos, perdón, dije Mateo. Perdón, Marcos, me equivoqué. Sí, es Marcos 4. Perdón. A partir del 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento. ¿Cómo? Reprendió al viento, dio una orden y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Si nos damos cuenta, lo que sucede aquí en este pasaje con Yeshua es justo lo mismo. Esta potestad que desde el principio Dios le entregó al Hijo es la que Él ejerce como manifestación de su poder y de su gloria, aún incluso estando en la tierra con los hombres. Yeshua, al hacer que la tempestad en el mar cesara, emitió una orden. Esa orden cumplió el mismo propósito que la orden dada por el Padre al decir sea la luz, ya que en este caso Yeshua mismo es quien porta la luz, y lo que pretendía el mar era lo mismo que hacían las tinieblas en el principio a través de la oscuridad, es decir, retener la luz e impedir que la luz cumpliera su propósito. Pues Yeshua, en este caso específico, ¿a dónde creen que se dirigía? A la tierra del Gadareno, un lugar de tinieblas. Otro ejemplo de analogía profética respecto de la contraposición que ejerció Yeshua respecto a las tinieblas en el contexto del significado de esta palabra de oscuridad, que es la acción, que la entendemos como la acción de retener la luz, fue su llegada a Galilea de los gentiles, tal como lo describió Mateo. En Mateo 4, ahora sí Mateo 4, del 12 al 17. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió de Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nos damos cuenta, habla de Galilea de los gentiles. ¿Por qué es importante este pasaje y esta profecía de Isaías? Porque el profeta desde aquel entonces estaba hablando que esta tierra del norte de Israel se convertiría en tierra de gentiles, una tierra habitada por gente extranjera, gente que ya no conociera la Torá y que había perdido su identidad, o que en su caso ya sería la consecuencia de una mezcla de israelitas con extranjeros, como del mundo cualquiera, ya no de aquel pueblo que conocía la instrucción del Padre. La profecía que citó Mateo es la profecía de Isaías 9 del 1 al 2. Así es que la enseñanza respecto de la manifestación de la luz en Yeshua frente a las tinieblas, que no prevalecen en el sentido de comprender que la adversidad siempre tendrá un propósito positivo para el hombre, dicho propósito de hacer que el hombre busque la luz. Ese es el propósito de la adversidad. Es decir, la oscuridad y quien ejerce la oscuridad, las tinieblas, tienen un propósito. Y el propósito, por supuesto, que tiene que ver con el hombre en la relación que tiene con Dios. Y el propósito es convertirse en una adversidad, a fin de que el hombre, como lo vimos en la mañana, lo que sucedió con Jacob y su lucha en Peniel, con el ángel. Luchar. Pero nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Entonces la adversidad, que podríamos muchas veces nosotros identificar como oscuridad, como tinieblas, tiene el propósito divino de que tú como Israel prevalezcas. Pero no por ti mismo ni por tus propios medios, sino por la luz. ¿Por qué? Porque la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Si tú te manejas en tu vida bajo este principio enseñado por Juan, entonces tu vida va a cumplir el propósito de vencer con Dios y con los hombres.
¿Por qué? Porque la forma en cómo vives tu vida es en el Espíritu. Y como lo vimos en la mañana con Jacob, aprendimos de Jacob que efectivamente hay que hacer, hay que poner manos a la obra. Pero no es eso, no son tus obras, no son tus méritos lo que te va a hacer resplandecer como la luz, sino la luz con la que lo vas a hacer. Y para eso tienes que constantemente vivir en el Espíritu. Dios ha dispuesto el fin de todas las cosas desde el principio, de manera que así como Yeshua vino al mundo para manifestarse como la luz que fue superior a las tinieblas, porque todo aquel que quiera salir de la oscuridad en Yeshua tiene el medio desde el principio, ha sido la luz en los hombres. Pues las palabras del apóstol Juan nos remiten al tiempo de la creación con ese propósito, con el propósito de recordarnos cuál debe ser el propósito de nuestra vida. Nuestro propósito de nuestra vida jamás puede estar desligado de la luz que hizo posible la creación de todas las cosas desde el principio. Porque Yeshua prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre todos aquellos que conformamos su iglesia. Él se lo dijo a sus discípulos, Mateo 16, 18, y yo también te digo, él está hablando a Pedro, Kefa, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Israel, del Israel de Dios. Su iglesia, de la que está hablando aquí, es el Israel de Dios, el que vence con Dios y el que vence con los hombres. Perdón, el que lucha con Dios y el que lucha con los hombres y vence. Y yo también te digo que tú eres Kefa, piedrecita, una de muchas. Y sobre esta roca, habla de él, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto te dice a ti que no está hablando de Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. ¿Por qué? Porque este texto, el versículo 5 y 6, te conectan directamente con las palabras del apóstol Juan. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan está recordando estas palabras de Yeshua. Y en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? El Hades tiene que ver con el infierno. Sepulcro, lugar de muerte, oscuridad. Por eso Yeshua habló de este tema. Así que la palabra a su tiempo se convirtió en un ser viviente. Desde la perspectiva limitada del hombre, y a eso iba yo, la mente limitada del hombre tiene una perspectiva, y desde esa perspectiva Yeshua existió hasta que fue creado en el vientre de su madre, hasta ese momento. Pero desde la perspectiva de la eternidad, Yeshua existió y existe y es amado y llenado de gloria desde la eternidad. Así que le vamos a dejar, porque creo que es mucha información para 5 versículos, y vamos a proceder con el cuestionario. Vamos a hacer una oración para terminar ese estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permítenos tener en nuestra mente el entendimiento que tú nos puedes dar, Señor. Permíteme que nosotros podamos comprender la eternidad del Hijo, a quien has amado, Señor, desde antes de la creación. Permítenos que nosotros podamos comprender a nuestra capacidad humana la deidad y la gloria de Yeshua, Señor. Porque entendiéndolo de esa manera, es así como nosotros podemos glorificarlo, podemos darle honra, podemos alabarle. De otra manera,
quienes dudan acerca de su deidad, Señor, no lo pueden hacer con una convicción real. Sabemos que este tema es un tema muy difícil de tratar, sobre todo en aquellos que después de haber creído en Él como el Mesías, se olvidaron de Él. Y para ellos simplemente hoy simplemente es un rabino o simplemente es un profeta. Pero nosotros entendemos que es más que eso, Señor. Fue aquel por quien fueron creadas todas las cosas desde el principio. Tú diste la orden y Él las cumplió. Y una vez más Él vino a la tierra, tú diste una orden y Él la cumplió, Señor. Y la orden más hermosa que tú le dices que Él cumplió fue precisamente haber puesto su vida, porque Él sabía que la podía tomar. Y fue así, y resucitó, y hoy está contigo. Permite que nuestra mente pueda entender la sencillez de estas cosas, Señor, y que nos conformemos con el entendimiento que tú nos quieras dar, para que de esa manera, con todo el corazón, le alabemos y le glorifiquemos, Padre Santo. En su nombre honramos, te honramos y oramos, Padre. Amén.